19 horas 32 minutos, tarde otoñal, con una temperatura de 13 grados a esta hora. Sí, señor. ¿Sí? Bueno, les comentábamos antes de la pausa que a partir del día de hoy, las empresas que tengan entre 50 y 150 empleados deberán cumplir con las medidas obligatorias de servicios de prevención y salud en el trabajo establecidas en un decreto del año 2014. Tengo entendido que se fue postergando el ingreso de este decreto, de la entrada de este decreto en vigencia hasta hoy, 2 de mayo. Pero vamos a hablar con la gente que sabe de este tema. Estamos hablando con el doctor Juan Mora, gerente senior del Departamento de Asesoramiento Tributario y Legal de KPMG Uruguay. Doctor Mora, Jaime Clara y Pepe Sena le saludan. ¿Cómo le va? ¿Qué tal, Pepe? Jaime, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Un gusto saludarlo, doctor. Gracias por acompañarnos. Antes de comenzar, sería bueno conocer qué es lo que dice ese decreto del 2014 y por qué estaría entrando en vigencia ahora, hoy, concretamente. Bien, es correcto lo que mencionaban. Básicamente es un decreto del año 2014, el 127 de 2014, que lo que estableció es la obligatoriedad para los empleadores de implementar servicios de prevención y salud en el trabajo. Y básicamente lo que hizo el decreto es separar o dividir a las empresas dependiendo de la cantidad de trabajadores que tuvieran. Y de esa forma reguló cuándo iban a comenzar la obligatoriedad de que se implementaran los servicios y cuáles eran las obligaciones en cada caso. Como ustedes señalaban, este decreto ha tenido sucesivas prórrogas de entrada en vigencia que han sido acordadas en el ámbito de la CONASAT. La CONASAT es un organismo tripartito que es el Consejo Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, y si bien para las empresas de mayor porte, esto es aquellas de más de 300 trabajadores, ya está vigente, como ustedes señalaban, a partir del día de hoy comienza la obligatoriedad para las empresas ya medianas, como es el decreto, entre 50 y 150 trabajadores. ¿Sí? Y posteriormente, para el 1 de noviembre, está pensada también la entrada en vigencia de la obligación para las empresas de entre 5 y 150, siempre y cuando no haya una nueva postergación. Claro. Es importante porque obviamente no es algo facultativo, es una obligación. Las empresas tienen la obligación de empezar a implementar los servicios de prevención y salud en el trabajo. No hay una recomendación acá. No, esto no es una recomendación, esto es una obligación, ¿sí? En el caso de las empresas de mayor porte, es decir, aquellas que tienen más de 300 empleados, incluso los servicios de prevención y salud en el trabajo tienen que estar integrados a la empresa, es decir, tienen que ser internos. En las que comienza ahora, es decir, entre aquellas que tienen entre 50 y 300, ya ahí pueden ser externos, es decir, uno puede tercerizar los servicios, y ahí va a depender de la cantidad de trabajadores, la periodicidad en el cual los servicios tengan que actuar. Puede ser con una periodicidad trimestral o semestral, ¿sí? Con un objetivo básico, que es todo lo que tiene que ver con el funcionamiento de estos servicios, que es la prevención, ¿sí? Es decir, identificación y evaluación de los riesgos que puedan afectar la salud en general en el lugar de trabajo, y bueno, todo el asesoramiento y la planificación en la organización del trabajo para mitigar lo mayor posible todos estos riesgos, ¿sí? Lo importante a detallar que es una norma de alcance general, es decir, abarca a la gran mayoría de las empresas, sin importar el rubro. Es decir, no es que la empresa va a estar obligada si tiene, como sucede con algunas industrias, un riesgo específico. Es en general, y obviamente dependiendo del rubro serán las medidas que se van a tener que implementar. No es lo mismo una industria que por ahí una empresa de servicios donde, bueno, la gran mayoría de sus trabajadores trabajan en oficinas, digamos, y demás. O sea, eso va a depender mucho el rubro. Pero sí es importante tener en cuenta de la obligatoriedad y de que hay que empezar a implementarlo, porque
si bien hay rubros donde esto ya es algo que se está haciendo desde hace mucho tiempo, en otro tipo de actividades no es tan común que las empresas tengan incorporados estos servicios. Claro. Y por ejemplo, ¿de qué estamos hablando? Porque estoy pensando que la radio, esta radio, por ejemplo, debería entra en esa categoría. Sí, el decreto en eso es bien amplio, ¿sí? Es decir, rige para todas las actividades, sean comerciales, industriales, rurales, de servicio, incluso tengan o no finalidad de lucro. Eso es bien amplio. Lo fundamental a tener en cuenta es si ese empleador, si esa empresa tiene trabajadores dependientes y el número. Si queda alcanzada, por ejemplo, en el número que ahora se empieza a reglamentar, entre 50 y 150, va a tener la obligación de implementarlos sin importar la actividad que realice. Obviamente que la actividad va a ser importante al momento de identificar los riesgos, la evaluación, hacer la vigilancia de los factores del medio ambiente de trabajo. ¿Y quién evalúa eso? Eso tiene que ser un equipo, ¿sí?, que por lo menos tiene que estar integrado por un médico especialista en salud ocupacional y por otro profesional que puede ser o un técnico prevencionista o un tecnólogo en salud ocupacional, un tecnólogo prevencionista. Eso generalmente es un equipo de trabajo, por lo menos tienen que ser estas dos profesiones, que como les comentaba, para las grandes empresas están integrados ya en la propia empresa, es decir, forman parte de la actividad diaria de la empresa. Para las empresas más chicas de menor porte también pueden estar integrados o pueden contratar empresas que se dedican a brindar estos servicios de prevención y salud en el trabajo, ¿sí? Claro, esto, doctor, no es una extensión, digamos, de un carnet de salud. Se supone que va más allá, porque entre lo que se menciona es favorecer una salud física y mental óptima. Y lo de mental me parece clave, ¿no? Porque uno puede estar, no sé, en el lugar más cómodo del mundo. Sí, y además tener buen peso, no tener ninguna comorbilidad, estar bueno, pero la cabecita, como diría alguno. Claro, esto va mucho más allá de lo que es lo que era el simple control del carnet de salud. Esto hace a la salud general, tanto física como mental, de los trabajadores en el lugar de trabajo, y es este equipo, ¿sí?, que tiene que hacer este control y estas recomendaciones para mitigar todos los factores de riesgo que se pueden presentar en el lugar de trabajo. O sea, van al detalle, evalúan, por ejemplo, hasta, no sé, por darles un ejemplo, la luz con la cual un trabajador está trabajando en el caso de tratarse de una oficina. O sea, es bien completo cuando se realiza de acuerdo con los parámetros que establece el decreto, que es bien exhaustivo, en cuáles son las actividades que tienen que desarrollar. Y bueno, y además también va a todo lo que es el fomento de la adaptación en las formas de trabajar, en las formas de trabajo que sean más seguras, ¿verdad? O sea, es bien importante. Y nuevamente, acá también juega un rol muy importante el Poder Ejecutivo a través del Ministerio de Trabajo y de Seguridad Social y la Inspección General de Trabajo, que es el organismo que va y hace la fiscalización del cumplimiento en cuanto a la implementación de estos servicios. ¿Y qué pasa con un trabajador que, digamos, no cumpliría con las normas establecidas por este grupo que trabaja en el área de la salud? Por ejemplo, tiene conductas, no sé, voy a poner un caso: fumador, excedido de peso, presión alta, no está sigue consumiendo sal, va contra toda la norma. ¿Puede llegar a determinar en algo su estatus laboral el hecho de que no esté cumpliendo con la normativa? Sí, ahí hay que diferenciar un poco qué es lo que hace al incumplimiento, ¿sí? Tenemos casos de incumplimiento de la normativa de seguridad, que si hay un incumplimiento por parte del trabajador, puede ser sancionado. ¿Por qué? Porque el empleador es el garante de la seguridad. El empleador está obligado a proporcionarle todos los elementos de seguridad, y en caso de que el trabajador haga un mal uso o no los utilice, puede ser sancionado. Por ejemplo, en lo que tiene que ver
el ejemplo clásico, la industria de la construcción, el uso de casco, el uso del arnés, de Sí, eso está guantes, claro. de lentes protectores y demás, eso es claro que es posible que el trabajador sea sancionado en caso de que no los utilice. En cuanto a otro tipo de riesgos, como ustedes mencionaban, si bien a veces estos servicios sí dan todo lo que tiene que ver el tema alimentario y demás, guías a los trabajadores, ahí va mucho más en lo que tiene que ver con la responsabilidad de cada uno, digamos, en cuanto al cuidado personal. Pero sí tratándose de ya temas más graves, donde puede estar incluso comprometida la integridad física, sí es posible que el empleador sancione en caso de incumplimiento. Y es algo que lamentablemente lo vemos todos los días. Por eso es importante otro de los objetivos que tienen estos servicios, que es hacer foco en el concepto de trabajo seguro y en la cultura del trabajo seguro, para que el trabajador no solo sepa cuáles son los elementos de seguridad que se le tienen que brindar, sino que también tenga las herramientas para reclamarlos y también que se comprometa a su utilización. Por eso esto se enmarca mucho en aquellas empresas que generalmente son las más grandes, pero también en empresas medianas que existen, que es cuando hay comisiones bipartitas de seguridad, trabajadores y empleador, de incluir a estos servicios en lo que son los temas de seguridad, y en ese sentido sí trabajar en forma conjunta, porque en estos temas no hay otra forma de trabajar, para mitigar lo más posible todo lo que son los riesgos de salud en el trabajo, que lamentablemente con la pandemia lo vimos también funcionar de alguna forma en este sentido, ¿verdad? En intentar proteger a todos los trabajadores. Doctor, en el día de ayer, y hoy ha sido el comentario, nos enteramos a través de la irrupción de esa madre en el acto del PIT-CNT, de una madre que denunciaba un accidente en un lugar de trabajo, en una empresa eólica, así aparentemente por falta de algún tipo de control. Y yo hoy inclusive entrevistando al presidente del PIT-CNT, y obviamente no le voy a pedir que hable del caso concreto, pero nos decía que por un lado que debería haber habido determinadas condiciones de seguridad que obviamente no estaban siendo controladas por la Inspección de Trabajo, y en la medida que no había una organización sindical que también supervisara eso o reclamara esas medidas de seguridad, se juntaron allí, se alinearon una serie de circunstancias que hicieron que esta joven tuviera un accidente y falleciera. Más allá de eso, simplemente lo pongo como ejemplo de que ha estado muy presente en el día de hoy, entre ayer y hoy, el tema de un accidente en un lugar de trabajo. Entonces, mi pregunta es, ¿qué pasa con las inspecciones de las condiciones de seguridad en un lugar de trabajo? ¿Están atrasadas? ¿Son imprescindibles para poder abrir una empresa? ¿Qué pasa con el interior? Las realidades en zonas urbanas, en zonas rurales, o sea, ¿cuál es el panorama en general de los controles? No, inspecciones se realizan, y las inspecciones que las realiza el Ministerio, la Inspección de Trabajo, básicamente se realizan o por denuncias, ¿sí? Cuando hay una denuncia de condiciones de seguridad en el trabajo, los equipos inspectivos lo hacen en forma inmediata, la inspección, o en forma preventiva por parte del Ministerio. ¿Sí? Obviamente que el foco de las inspecciones preventivas está puesta en aquellas industrias, en aquellos rubros que presentan un mayor grado de peligrosidad en lo que tiene que ver con la seguridad, la integridad de los trabajadores. Obviamente que el Ministerio en esto juega un rol fundamental, y lo que ocurre es que detectados incumplimientos se sanciona a la empresa, y se la sanciona con multa, y en algunos casos con multas muy importantes, previéndose incluso que se pueda hasta clausurar por determinada cantidad de días una empresa por el incumplimiento de lo que son las normas de seguridad. A raíz de la pandemia, lo que ha ocurrido también es que
una gran cantidad de trabajadores, como ustedes saben, optaron por la modalidad de teletrabajo. Incluso durante la pandemia el propio Poder Ejecutivo incentivaba el teletrabajo como forma de esa forma de evitar los contagios, y un poco motivados a raíz de esa realidad, tenemos una reciente ley de teletrabajo que fue reglamentada hace muy pocos días por el Poder Ejecutivo, que incluso pone como obligación del empleador la salud y seguridad de los trabajadores que realizan, que optan por esta modalidad. O sea que el empleador es incluso responsable de aquellos trabajadores que están trabajando desde su casa. Hasta ese grado de severidad tiene la norma en cuanto a la obligación del trabajador. Que ahí el tema del control se vuelve más difícil, más complicado, y bueno, y hay algunas dudas que se plantean sobre cómo se va a poder aplicar ese control en cuanto al cumplimiento de las condiciones de trabajo, ya no en el lugar físico de la empresa o en el lugar físico del empleador, sino cuando la persona está trabajando desde su domicilio. Que incluso la norma prevé que en ese caso también puede haber, bajo determinadas circunstancias y con determinadas garantías, inspecciones en el domicilio si existieran dudas de que no se está cumpliendo con estas condiciones de seguridad. Pero lo cierto es que hay inspecciones se realizan, de nuevo, a través de denuncias, que hay muchas, o a través de en forma preventiva por parte del Ministerio, pero ya en esos casos sí enfocado a aquellas industrias que requieren un control un poco más específico, la industria química, la industria de la construcción y demás, dado que por la actividad que realizan los trabajadores se presenta una peligrosidad mayor, ¿verdad? Cuando consultaron al ministro ayer por este caso, dijo que bueno, que iba a averiguar en la inspección de trabajo. En el caso de que no hubiera habido alguna denuncia, o que ahora se constaten algún tipo de falencias o debilidades en temas de seguridad, ¿puede haber algún tipo de sanción retroactiva por lo que sucedió en este caso? A ver, yo no desconozco honestamente el caso. No, y en general sabemos poco también, se sabe poco del caso. Lo que sí, luego de que hay un accidente de trabajo o lamentablemente en caso de un fallecimiento, lo que hay en forma posterior sí es una investigación. Bien. Que la suele involucrar al Ministerio, y también es uno de generalmente las tareas que realizan estos servicios, es decir, ver qué fue lo que ocurrió, por qué ocurrió y qué es lo que se puede modificar en el futuro para que no vuelva a ocurrir. Obviamente que en casos donde se detecten que el accidente o lamentablemente el fallecimiento se debe al no cumplimiento por parte de la empresa de normas de salud y seguridad en el trabajo, puede acarrear, y generalmente lo acarrea, una sanción, que como les comentaba en algunos casos pueden ser bastante graves. Obviamente y lamentablemente hay casos donde, a pesar de que se cumple con todos los requisitos, incluso casos donde no solo se cumplen con los requisitos legales, sino que hay empresas que van más allá y utilizan hasta mejores prácticas de los requisitos legales, es decir, tienen muy elevado lo que son el cumplimiento en cuanto a lo que es la seguridad en el trabajo. Lamentablemente ocurren accidentes y a veces no es porque no se dé cumplimiento. Y bueno, ahí está un poco esa función de investigación, de ver qué fue lo que ocurrió y por qué ocurrió, y con el objetivo de que evitar que vuelva a ocurrir en el futuro, ¿verdad? Doctor, para cerrar y agradeciéndole su tiempo, para aquellas empresas que no cumplan con este decreto que obliga a estos servicios de prevención y salud en el trabajo, a partir de hoy, ¿qué penalización les cabe? Bueno, ahí pueden ser sancionados por parte del Ministerio, a través de la Inspección de Trabajo, como les comentaba. Pueden ser amonestación, multa, incluso clausura, dependiendo de la gravedad. Y además, tengan en cuenta que esto también puede ser o puede tener injerencia de alguna forma en lo que aquella norma tan discutida en su momento,
que es la ley de responsabilidad penal empresarial, ¿sí? Brevemente, esa era la ley que tipificó un delito, es decir, creó un delito para aquellos casos donde se ponga en peligro la salud y seguridad de los trabajadores por no adoptar las medidas de seguridad, ¿sí? En estos casos lo que se podría llegar a dar es también que el no cumplimiento de la implementación de los servicios pueda de alguna forma también potenciar la aplicación de esta ley de responsabilidad penal empresarial. Y finalmente, ahora sí la última, ¿es un decreto para el ámbito o para las empresas del ámbito privado? No, en realidad está pensado también para el ámbito público, es decir, es bien abarcativa, y fíjense que, claro, en Uruguay las pymes son la gran mayoría de las empresas, sí, claro, pero estarían quedando afuera cuando empieza a regir en su totalidad para aquellas empresas que tengan menos de 5 trabajadores. Ya de 5 en adelante va a ser obligatorio la implementación. Esto está previsto para noviembre recién. De nuevo, la vigencia de actual, esta nueva, es para aquellos que tienen entre 50 y 150 trabajadores. Clarísimo, doctor Juan Mora, gerente del Departamento de Asesoramiento Tributario y Legal de KPMG Uruguay. Gracias por su tiempo con Hora de Cierre. No, gracias a ustedes y a las órdenes. Gracias. Hora de Cierre. Abiertos al